Buenas tardes, comenzamos con nuestro jueves de academia del día de hoy. Quien les habla, la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a estar conversando con Gabriela Boada, quien va a estar conversando con nosotros sobre el asedio a las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como las ONG. Ya veo que nuestra invitada se unió a la transmisión, voy a proceder a contactarla para comenzar. Buenas tardes, bienvenidos. Jueves de Academia es un espacio académico de la Escuela de Trabajo Social que hemos venido desarrollando desde mayo del año 2020. Ya son 32 transmisiones en vivo. En este momento estoy contactando a nuestra invitada del día de hoy. Hola, buenas tardes, Gabriela. Un placer tenerte acá con nosotros. Sí, buenas tardes, un gusto estar en esta oportunidad acompañándoles y bueno, nada, siempre dispuesta y a la orden para poder aportar a tantos temas que nos están ocupando en este momento. Sí, bueno, muchas gracias. Estamos ahorita comenzando con la transmisión. Vamos a ir dando la información del espacio mientras se unen varias personas que ya están llegando, egresados, profesores, estudiantes. En este momento veo a la profesora Sara Vera, veo a Anaís Cabeza, que es egresada de la Escuela de Trabajo Social. También veo que se conectó el profesor Jorge Altuve, que es el director de SACPRO, y el profesor Crespo. El Jueves de Academia es un espacio que hemos venido desarrollando desde la Escuela de Trabajo Social desde el año 2020, en el mes de mayo. Ya llevamos 32 transmisiones y un espacio donde hacemos intercambio con diversas docentes, investigadoras, académicos, en cuanto a situaciones de interés nacional, de las ciencias sociales, investigación, etc. Voy a aprovechar para saludar a la profesora Margarita Rojas. Y bueno, ya para no extendernos tanto en la presentación, vamos a dar inicio entonces a la actividad mientras se conectan más personas en el desarrollo del evento. Bueno, tenemos como invitada a Gabriela Boada. Ella es comunicadora social, egresada de la Universidad de Santa María. Además es docente universitaria. Ella es directora y fundadora de la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano. Y en esta oportunidad va a estar conversando con nosotros sobre el asedio a las organizaciones de no gubernamentales, ONG, conocidas como ONG, que se están suscitando en Venezuela actualmente. Bueno, sin más preámbulos, entonces te damos la palabra. Nosotros estilamos que nuestros invitados desarrollen sus planteamientos en 25 minutos. Posteriormente damos paso a la sesión de preguntas y respuestas para, bueno, debatir el tema. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a la Escuela de Trabajo Social. Sí, bueno, muchísimas gracias por la presentación y también por el interés de conversar acerca de este tema, que si bien es cierto, la persecución, las amenazas, el hostigamiento, son algunas características o algunos patrones, ¿verdad?, que hemos visto de distintas maneras, tanto en lo que significa el tema político, lo que es la llamada disidencia política, y normalmente es donde lo veíamos desde mediados del año 2014, específicamente con mayor profundidad. Y persecuciones que tienen, digamos, como consecuencia lo que es el uso desproporcionado de las leyes, lo que es el tema de justicia y lo que significa esos patrones de amenaza y de persecución, justamente haciendo uso, digamos, o abuso de lo que son las leyes. Específicamente, desde inicios de 2020, pudimos observar cómo con el allanamiento arbitrario a la sede de Prepara Familia, una organización no gubernamental que se encarga de
trabajar, digamos, todo lo que es apoyo humanitario con insumos y medicamentos a los niños del JM de Los Ríos. Esto fue a finales de enero y vimos como tras un intento de invasión llegó la Policía Nacional Bolivariana y intentaron allanar la sede y además de eso intentaron llevarse los insumos donados de esta organización, ¿no? Ese fue como el primer episodio que vimos en 2020. Sin embargo, tenemos que hacer memoria atrás y hay muchas organizaciones que también han sufrido estas particularidades, sobre todo desde 2017-2018. Luego vimos cómo uno de los activistas del movimiento Vinotinto en Lara, ¿verdad? Se le fue detenido de forma arbitraria cuando él denunciaba en medio de una cola el proceso irregular de la entrega de pases para surtir de gasolina a las personas que manifestaban ser personas que necesitaban trasladarse para recibir tratamiento médico por alguna afección de salud crónica, ¿no? Luego vimos cómo en medio de en plena pandemia también la organización Redes Ayuda tenía como una de parte de estas políticas para ayudar a la sociedad civil, apoyar a los periodistas con insumos y materiales para la protección de la pandemia, la protección del virus, del contagio del virus en medio de las pautas. Es decir, ellos donaban mascarillas, antibacteriales y todo este tipo de insumos a los periodistas para que estuvieran protegidos en las pautas. Y vimos cuando una farmacia comercial le llevaba de delivery al coordinador de Redes Ayuda estos insumos y se los llevaron preso también en medio de una actuación desproporcionada, porque también se llevaron presos a los trabajadores de esa cadena de farmacia conocida. Luego también vimos cómo en septiembre, a finales de septiembre, fue atacada, asediada, tras un allanamiento también arbitrario por medio de una denuncia que se hacía contra uno de los activistas, de las personas que trabajaban dentro de la organización Acción Solidaria, y cómo se llevaron a 5 personas, cómo se llevaron los insumos, cómo se llevaban todo, digamos, todo lo que significa el trabajo dedicado en una organización como Acción Solidaria. Cuando pasa lo de Acción Solidaria, siendo esta una de las organizaciones más importantes, más grandes, más emblemáticas, con más tiempo trabajando el tema de la emergencia humanitaria compleja y además de eso reconocida en el sistema internacional como una de las humanitarias más grandes, se encendieron las alertas en el movimiento de derechos humanos y en la sociedad civil venezolana, porque ya no estábamos pasando de intentos, estábamos pasando de detenciones arbitrarias. Por menores horas que fueran, estábamos pasando a las detenciones arbitrarias. Luego vimos a mediados de noviembre cómo se le congelaron las cuentas a la gente de Caracas Mi Convive, Alimenta la Solidaridad, que son parte de la sociedad civil que ayuda con comedores a las personas más vulnerables de las parroquias populares. Entonces ya había un patrón, se llevan presos a distintos activistas de estas organizaciones, pero además de esto, como no estaban, digamos, las cabezas que ellos estaban buscando, te congeló las cuentas. Es decir, dejas de trabajar, dejas de ofrecer ayuda a tantas personas. Luego vimos en diciembre cuando también la sede de Convite, que es una organización que ayuda con medicina y atiende, digamos, lo que son los derechos humanos de las personas mayores en Venezuela, a través de una red de activistas enormes, vimos cómo también se le allanó desproporcionadamente la sede, y no solamente que se le allanó la sede desproporcionadamente, sino que se llevaron los equipos, no dejaron hacer inventario y llevaron a declarar
al director y a la encargada en ese momento de las finanzas de la organización. Luego de más de 4 horas, ellos no se dejaron, digamos, detenidos, pero esto forma parte precisamente de las alertas de estos ataques o estas arremetidas contra las organizaciones. A principios de enero, finales de diciembre y principios de enero empezamos a ver lo que son los patrones sistemáticos a través de programas de televisión, en canales del Estado, donde atacan directamente a personas involucradas. Las violaciones de derechos humanos. Disculpa, profe, la perdimos por 5 segundos. Sí, ¿Sí bueno, repetir? comentaba que empiezan estos patrones de persecución y amenaza a través de los programas de televisión de Canal del Estado, como el nombramiento no solamente a personas que hacen vida en la defensa de los derechos humanos, defensoras y defensores, sino también a periodistas. Y periodistas que de alguna forma cubren noticias que tienen que ver justamente con violaciones de derechos humanos, cubren noticias que tienen que ver con temas humanitarios, con la migración forzada, con temas que involucran directamente las violaciones de derechos humanos. Estos datos tan impactantes o estas alertas que comienzan a encenderse fue lo que originó ese movimiento, digamos, en defensa y en exigibilidad de lo que ha sido la detención arbitraria que hoy cumplen 24 días detenidos los compañeros de Azul Positivo. Azul Positivo es una organización que tiene muchos años trabajando en temas de prevención de VIH en Maracaibo, Estado Zulia, y que a partir de la emergencia humanitaria compleja, como muchas otras organizaciones, hemos cambiado nuestras áreas de acción y además hemos surgido precisamente para dar respuesta a la emergencia y a la crisis de derechos humanos. Y Azul Positivo fue arbitrariamente detenido, 5 de sus integrantes, por un programa de ayuda que se tenía previsto desde hace mucho tiempo, desde hace casi un año, ¿verdad? Que entrega tarjetas electrónicas que son ayudas económicas para las personas de bajos recursos o personas que se encuentran realmente en situación de vulnerabilidad. Los cargos imputados son un poco más de lo que vemos en todas estas detenciones arbitrarias y en todos estos nombramientos que se hacen en canales del Estado, y son temas de tráfico, financiamiento al terrorismo, delitos de verdad infundados que realmente no tienen un sustento legal, pero que forma parte de este patrón de amenazas y de hostigamiento en las que se ven envueltas las ONG. La importancia de lo que es la sociedad civil activada y que conozca esta situación es sumamente necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad civil, ¿verdad? Y como organizaciones de derechos humanos trabajamos de manera articulada. No podemos documentar violaciones de derechos humanos si la sociedad civil no está consciente que se le violan sus derechos humanos. En un país con una emergencia humanitaria compleja, en un país con una crisis de derechos económicos, sociales y hasta ambientales, lo vemos con el arco minero del Orinoco, no estamos exentos a sufrir violaciones de derechos humanos graves, como ya ha sido, digamos, ratificado por los organismos internacionales el año pasado, que se dieron varios pronunciamientos desde los distintos informes de la ONU y de estos organismos. Además de eso, tenemos una hegemonía comunicacional, que es la compra de medios, la intervención de medios, la censura, la autocensura,
también la persecución a periodistas, y esta hegemonía comunicacional hace también que el país no esté informado, que el país no sepa realmente lo que está pasando, porque además de eso estamos resolviendo nuestro día a día, estamos resolviendo que se nos va la luz, que no tenemos internet, que no tenemos transporte, que no tenemos gasolina, y esto hace que de alguna manera los problemas macro sean olvidados por la ciudadanía. Entonces, por eso es importantísimo que las personas desde todas nuestras áreas de acción conozcamos que se nos están vulnerando nuestros derechos y que estas organizaciones humanitarias y defensoras de derechos humanos están en Venezuela apostando para que estas denuncias no queden solamente en la red social, no queden solamente en un papel, sino que sean llevadas a todas las instancias para que este tipo de cosas no se repitan. Entonces, por eso es sumamente importante que todos sepamos lo que está sucediendo en materia de derechos humanos y que desde la opinión pública podamos, de alguna manera, convertirnos también en activistas para que esto no ocurra. Un ejemplo de esto, aunque es internacional, pero lo estamos viviendo hoy, el tema de la chica que violaron en Argentina de 18 años, ¿verdad? Y cómo se desató toda esa ola de activismo en redes sociales, en medios de comunicación, en todos lados, digamos, totalmente indignados por este hecho. Fíjate, hoy tenemos una resolución, hoy tenemos una decisión donde va el señor, el agresor que es acusado como violador, va a ser procesado, pero fuera de su casa, no como se había ordenado antes, ¿no? Va a ser procesado en la cárcel. Entonces, esto sí funciona que la ciudadanía sepa lo que está ocurriendo en materia de violaciones de derechos humanos para activarnos a la accesibilidad. No sé si tienen alguna pregunta. Con el tema volviendo al tema también nuestro, que nos ocupa hoy, que es el tema de la persecución y el hostigamiento a las organizaciones, es importante también, además de que la ciudadanía conozca esto que estamos viviendo, es importante también que las personas, las organizaciones, todo este tejido social que contribuye a la sociedad civil sepa qué hacer frente a todo esto. Y justamente la respuesta comunicacional que nosotros hemos venido dando desde el movimiento de derechos humanos y activando a toda la sociedad civil, porque primero recordemos que Azul Positivo está en Maracaibo. Maracaibo está en el estado Zulia, que es uno de los estados más impactados por la emergencia humanitaria compleja. Digamos que son uno de los estados más impactados con todo lo que es la crisis eléctrica, todo lo que es la crisis, digamos, de acceso a internet, de comunicación, y la propuesta que se ha girado en torno al activismo y cómo apoyar a los colegas de Azul Positivo ha sido justamente visibilizar lo más que podamos desde Caracas para que levantar la voz y que este caso sea conocido. Azul Positivo no ha sido la única organización que trabaja en temas de VIH-Sida que ha sido perseguida, criminalizada, hostigada. Recordemos también, además de Acción Solidaria, recordemos también el caso de la Fundación Mavi en 2019, cuando también se le decomisaron los antirretrovirales, que son medicamentos para que las personas con VIH puedan seguir viviendo. Cómo se criminalizó a 5 de sus integrantes, diciéndoles que, bueno, que vendían insumos vencidos, medicamentos vencidos, y este patrón lo que estamos observando es que se recrudece. Entonces nuestra respuesta como sociedad civil
debe ser unidos articuladamente, específicamente en lo que es alzar las voces de todo esto que está ocurriendo. Además de eso, la denuncia es súper importante. Siempre hay que hacer la denuncia, por más que tengamos miedo o que pensemos que esto no va a escalar más allá, que podemos resolver hablando con los funcionarios tal vez que hagan el procedimiento, podemos resolver de otras maneras. Es importante siempre denunciar, es importante siempre avisarle a alguien involucrado con la propia sociedad civil, con estas organizaciones que están visibilizando, estas organizaciones que estamos, digamos, activos, haciendo monitoreo con este tipo de situaciones y tratar de avisar para poder activar todos los mecanismos que se necesarios para activarse en este instante. Vivimos en un estado con una crisis institucional donde los feminicidios aumentan, donde aumentan los delitos, digamos, de tráfico, extorsión, todo lo que es la corrupción, pero realmente pareciera que las cárceles están llenas de presos políticos y están llenas de personas que sencillamente son tomados como disidentes o son señalados como disidentes a la administración actual. Entonces, yo creo que además de esto que estamos viviendo con Azul Positivo, no estamos exentos ninguno de nosotros de poder ser amenazados, hostigados, y no se trata de ser paranoicos, sino de saber que lo primero que se debe hacer es denunciar cualquier hecho o cualquier situación desconocida que pueda estar girando en torno a una actuación desproporcionada de algún funcionario policial o militar. Entonces, eso es sumamente importante. Y además de eso, tener a la mano lo que son estas organizaciones que se están encargando de visibilizar. Nosotros desde Caleidoscopio Humano estamos haciendo monitoreo permanente, no solamente con el caso de Azul Positivo, sino también con las organizaciones que están en las regiones, que podrían ser focos de estas. Sí, decía que estábamos monitoreando. Perdimos, profe, la perdimos 5 segundos de nuevo. Volví, está como intermitente el internet. Volví. Sí. Sí, por 5 segundos la dejamos de escuchar. Sí, nosotros, decía que nosotros estamos monitoreando sobre todo las organizaciones que están en las regiones, ¿verdad? Que podrían estar siendo víctimas de acoso, de hostigamiento selectivo y además de eso, con otros patrones para impedir la realización de su trabajo, de su misión y de su área de acción en las distintas comunidades, porque pareciera también que esto va a seguir sucediendo y que además de eso, así como va a seguir sucediendo, pensamos que puede seguir sucediendo, también es necesario activar a la ciudadanía con redes de protección, vecinos, amigos, que puedan advertir esta situación. Es sumamente importante actuar en red, actuar con el uso adecuado de la denuncia en las redes sociales, actuar de manera de buscar apoyo, más allá de ser paranoico, y disculpen la insistencia, es saber que todos, ninguno estamos exentos y que de alguna manera el trabajo, las profesiones e incluso nuestro modo de pensar políticamente puede ser considerado como una amenaza y
puede convertirse en una actuación desproporcionada de algunos de los efectivos policiales y militares. Profe, ¿sigue allí? Ay, lo perdimos otra vez. Perdimos por un momento a la profesora. Vamos a esperar que se retome allí la conexión. Aprovecho para saludar a la profesora Gabriela Morillo, también a Luis Palacios, que forma parte es el presidente adjunto de la FCU y es de la Escuela de Trabajo Social. Profe, ¿nos logra escuchar? Sí, ya les escucho. Bueno, profe, la perdimos por unos segunditos. Si quiere, puede retomar la última idea que nos estaba expresando para poder entonces no perder el hilo allí con su posición. Sí, bueno, era justamente eso, tener en cuenta que la denuncia es lo más importante, denunciar y hacer uso correcto de las redes sociales. Las redes sociales, además de eso, son un elemento imprescindible en medio de tanta desinformación y de tanta opacidad. Y además saber que las organizaciones somos parte de la solución, mas no somos el problema. Y esto que está ocurriendo contra quienes defienden derechos humanos, contra quienes tienen trabajo serio, humanitario en el país, no es más que un modus operandi que ya veníamos viendo, lo vimos con los estudiantes, lo vimos con los médicos, lo vimos con los maestros, lo hemos visto desde todos los sectores y ahora digamos que pareciera que el patrón es contra el trabajo humanitario y contra las personas que defienden derechos humanos. Bueno, profe, muchas gracias por esta explicación tan amplia. Sí tenemos varios comentarios y saludos de las personas que están conectadas. Aquí tengo al profesor Jorge Altuve, que es el director de SAPRE actualmente. Él plantea que es indispensable la participación ciudadana, más allá de estar informado, es saber que se están vulnerando los derechos. También hay otra intervención que preguntaba si usted consideraba que las otras ONG, o en general las ONG, deben poner sus órganos en remojo, es decir, deben tomar sus previsiones ante este contexto. También hay una intervención de uno de nuestros conectados que señala que las ONG, digamos más pequeñas, también están siendo víctimas de atropellos, solo que no se conocen, es decir, solamente se conocen los casos que son de organizaciones un poco más grandes y él hacía esta referencia. La profe otra vez como que tuvo, ¿me escuchó los comentarios, profe? Aquí tenemos una dificultad con la conexión de la profe, vamos a esperar que vuelva a retomar allí. Saludo a las personas, la profe se salió, seguramente, sí, se acaba de salir, seguramente ahora va a volver a conectarse. Gracias a las personas, voy a aprovechar para saludar a la profesora Sara Vera, a la profesora Gabriela Morillo, a la profesora Nairubi Ramírez, que se conectaron el día de hoy. Estamos hablando con la profesora Gabriela Boada, quien es defensora de derechos humanos y es presidenta y fundadora de la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano. Ella nos estaba exponiendo sobre la situación de la persecución, del asedio a las organizaciones no gubernamentales. Ya se acaba de volver a unir la profesora, la voy a contactar de nuevo para que pueda entonces dar respuesta a los comentarios y preguntas. Saludos a la profesora Nazarelis Blanca, que también está en esta transmisión en vivo. Profe, retomamos entonces los comentarios. La perdimos por unos segundos, no sé si escuchó las intervenciones que le comentaba y la pregunta que también le hice. No, me quedé en los comentarios, la pregunta no la escuché. Sí, la pregunta, resumiendo un poco, era si usted considera que todas las organizaciones no gubernamentales deben tomar sus previsiones, es decir, deben
como decía una expresión popular, poner las barbas en remojo, porque bueno, ya al describirnos usted todo este contexto, ninguna, como bien también lo señalaba, ninguna está exenta a sufrir este tipo de amenazas. También está preguntando al profesor Luis Crespo si estamos ante un patrón sistemático de represión, que de acuerdo a lo que usted describía, hemos visto muchos casos y ya llevan, digamos, varios años, entonces por ahora estas dos preguntas que hace el público. Sí, efectivamente, y retomando también uno de los comentarios que alcancé a leer, y justamente es eso, es importantísimo saber que estamos siendo víctimas de violaciones de derechos humanos. Es un derecho humano defender derechos. Es un derecho humano el tema del trabajo humanitario. Nosotros estamos viviendo una crisis donde necesitamos intervención, ayuda, antes de que se alarme. La intervención de personas expertas que hay en el terreno, que son las organizaciones humanitarias, que pueden ayudar a la población más vulnerable. Estamos hablando que vivimos una pandemia en medio de una emergencia humanitaria compleja, donde no podemos compararnos con otros países, no tenemos agua siquiera corriente para lavarnos las manos con frecuencia, empezando por allí en muchos lugares. Entonces, tenemos que saber que los actores humanitarios, las personas que defienden derechos humanos, son parte de la solución, más no son el problema. Y la sociedad civil tiene que activarse, la ciudadanía tiene que activarse para entender y defender a estas organizaciones y a estos grupos de personas que trabajan a favor de los más vulnerables. Respondiendo a la pregunta de si todas las organizaciones deben encender las alertas, todas las organizaciones tenemos las alertas encendidas desde que ocurrió el primer, digamos, el primer hecho de persecución y de hostigamiento contra una de las ONG, contra uno de los defensores de derechos humanos, contra las mismas personas. Cuando empezamos a ver cómo este patrón sistemático, sí lo hay un patrón sistemático, no solamente por todo lo que ha pasado con las ONG este año y desde 2017 con las organizaciones de VIH-Sida que trabajan en el país, sino también con el abuso desproporcionado de las fuerzas de seguridad del Estado contra quienes protestaban por algún derecho. Entonces, sí hay un patrón sistemático que ahora está volcado en la atención de las ONG y de las organizaciones con trabajo humanitario en el país, y estamos frente a violaciones de derechos humanos desde todos los ámbitos, porque atacar a una ONG con trabajo humanitario quiere decir que atacas a toda la población beneficiaria de esa ONG, y que además de eso también estás atacando a toda la población beneficiaria de las otras ONG. Ahogar a las organizaciones en temas de financiamiento, en temas de legales, en temas de que las organizaciones no se pueden ni registrar. De hecho, Caleidoscopio Humano es una de estas organizaciones que no se ha podido registrar. Nosotros tenemos más de 10 años cada uno de los activistas que conformamos trabajando en organizaciones de derechos humanos, y decidimos constituirnos para aportar desde nuestra experiencia lo que es la correcta visibilidad y pertinente de personas vulnerables en medios de comunicación. Y este momento, eso fue en 2018 cuando vimos que esto faltaba. Y este momento que todavía nosotros no nos han dejado registrar, porque sencillamente hay una prohibición que nadie sabe de dónde, no hay un papel firmado que te diga, pero cuando tú vas al registro a hacer tu declaración, tu presentación de tu organización, te dicen que eso está prohibido, pero no te dice quién lo prohíbe, sino que te devuelven el documento todas las veces que quieran y no te dejan registrar. Entonces también estamos frente al libre derecho de lo que es la asociación y participación ciudadana. Entonces, todas estas aristas o todas estas alertas que nosotros estamos denunciando
y que además de eso estamos colocando como organizaciones, como miembros de movimientos de derechos humanos, deben ser conocidas por las personas, independientemente que las personas o la ciudadanía no quiera estar inmiscuida en temas políticos, en temas porque es que nos embarga todo lo que estamos viviendo. Esto es algo que nos está afectando directamente o indirectamente y tenemos que activarnos y tenemos que solidarizarnos, sobre todo con quienes en este momento están detenidos o sencillamente con quienes no pueden recibir estas ayudas porque estas organizaciones están detenidas. Profe, aquí tengo un comentario de la profesora Gabriela Morillo que señala que las ONG pueden ser inhabilitadas en su funcionamiento sobre la premisa falsa de que reciben financiamiento para desestabilizar el régimen. Y es lo que por lo general está pasando, pero aprovecho para agregar una pregunta. Si es que solamente han atacado a las organizaciones que reciben algún financiamiento, bien sea interno o externo, o también se incluyen otras organizaciones que reciben otro tipo de aportes o tienen unos recursos muy mermados. Sí, específicamente recordemos que hay una ley en discusión desde hace muchísimos años, desde las dos asambleas anteriores, creo que fue en 2008 o 2009, no estoy segura el año. Hay una ley de discusión que prohibía lo que es el tema del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, si no pasaba directamente por el gobierno, digamos, ¿no? Entonces, que es la misma ley esta antiterrorismo, no sé qué, pero la dejaron como quien dice en stand-by. En noviembre, noviembre, antes de que ganara esta asamblea con mayoría madurista o chavista, se volvió a hablar de esta ley, ¿verdad?, que podría dejar a las organizaciones sin financiamiento o que podría dejar a las organizaciones que reciben financiamiento bajo una investigación de financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces sí hay, digamos, todos los indicios que esto se va a aprobar. Creo que en noviembre se aprobó por Asamblea Nacional Constituyente, veremos a ver si lo aprueban en la Asamblea Nacional actual con esta mayoría, pero sí sabemos, sí lo hemos visto, digamos, lo hemos visto que esto es así. En cuanto a si el ataque es solamente para ONG que reciben financiamiento o no reciben financiamiento, por lo que estamos viendo, por lo que estamos observando a través del monitoreo que estamos haciendo, los ataques son para todas las ONG, reciban o no financiamiento, que trabajen el tema humanitario, que denuncien el tema humanitario, que denuncien la emergencia humanitaria compleja, porque recordemos que los ataques o los patrones de ataque no solamente son con la visita de los funcionarios, la visita arbitraria de los funcionarios policiales y militares, sino que también están lo que son los colectivos, los consejos comunales, las VC, todos estos mecanismos de, digamos, de control que están pendientes dentro de las comunidades para quitarles beneficios, para de alguna forma hostigarlos, de alguna forma amenazarlos y dejar que ese trabajo con las comunidades populares no se haga. Entonces, sin duda, esto es un patrón o estos son unos ataques contra cualquier organización que se dedique al trabajo humanitario o se dedique a denunciar lo que es el impacto de la emergencia humanitaria compleja. Profe, ¿qué redes de solidaridad podemos tener en cuenta para apoyar a las ONG que están siendo víctimas de esta persecución o de estos ataques tan frontales? Y además de la denuncia que usted, por supuesto, ha resaltado que es necesario hacer, ya que no hay Estado de Derecho donde podamos nosotros efectivamente hacer valer nuestros derechos humanos. Entonces, ¿qué redes de solidaridad nosotros pudiéramos acudir
para apoyarlos. Sí, yo creo que es importante, sumamente importante, aunque pensemos que no, que bueno, esto no lo va a salvar o esto no va a hacer nada, que expresemos nuestro testimonio cuando recibimos un medicamento, cuando recibimos un aporte, cuando recibimos un apoyo o atención de alguna organización, de algo alguien relacionado con el tema de derechos humanos, que lo visibilicemos. ¿Cómo visibilizarlo? En redes sociales, lo digamos a otras personas, le comuniquemos a las personas que no tienen idea que Acción Solidaria, por ejemplo, dona medicamentos sin ningún costo, de ninguna forma, solamente llamando, y medicamentos para todas las situaciones, afecciones de salud. Que tratemos de alguna manera tejer ese puente o cruzar ese puente con las organizaciones, con el trabajo de derechos humanos, de conocer un poco a qué nos dedicamos, cuál es la trayectoria que tiene cada quien. Si me lo preguntas a mí, bueno, mi área de experiencia, que es la comunicación, la visibilización, nosotros defendemos derechos a través de la difusión y visibilización de estos casos, de personas vulnerables, de personas invisibles, y aunque parezca mentira, lo que es un tweet, lo que es un testimonio, lo que es una declaración, lo que es decir realmente lo que está sucediendo, es una red de solidaridad gigantesca que de granito en granito se puede convertir en un montón de arena que de alguna manera puede hacer presión para que cesen estos abusos. Además de esto, acercarse a las organizaciones, son innumerables en sus redes sociales, por teléfono, la atención, todo el trabajo inmenso que hacen las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela es incontable e innumerable y existe y se atiende con las uñas y de todas las maneras para visibilizar estos temas tan terribles y estas violaciones de derechos humanos. La educación en derechos humanos también es sumamente necesaria. Yo creo que quienes conocemos cuándo se nos viola un derecho, cuándo no, eso hay que comunicarlo, eso hay que decirlo. No podemos seguir quedándonos callados por miedo o por desconocimiento ante las vulneraciones de derechos humanos. Eso también es una red, es una de las acciones en redes que podemos potenciar para ayudar a la comunidad. Pido disculpas porque en este momento seguramente están escuchando un fuerte ruido del entorno. Ya creo que va a desaparecer. Estoy en esta oportunidad, estoy en la calle y a veces se entra este tipo de ruidos. He notado, profe, quería su opinión al respecto, ¿no? De acuerdo a lo que nos está comentando, que pareciera que el régimen o el gobierno, como quieran llamarlo, quiere monopolizar la atención de la vulnerabilidad o la atención en cuanto a las necesidades sociales de la población. Es decir, parece que nadie que no forme parte del Estado o del partido, ellos autorizan o quieren o permiten que colabore y apoye y también emprenda acciones de solidaridad. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? ¿Es así? ¿Es que ellos quieren monopolizar o sienten que la acción de las ONG son una amenaza política para ellos? Porque hace visible que los derechos humanos en Venezuela están seriamente lesionados. Mi opinión muy personal, y bueno, desde la experiencia también que tengo trabajando estos temas, yo creo que monopolizar la atención no es justamente lo que se quiere, porque si fuese así, no veríamos tantas violaciones de derechos humanos, no veríamos una emergencia humanitaria compleja que solamente el Estado es el que le puede dar fin, aceptando la ayuda internacional, el apoyo internacional. No veríamos todas las desproporciones
que existen, sobre todo en el tema del acceso a la justicia, y no veríamos tanta desigualdad profundizada en los últimos años, donde un tema de la misma economía, ¿verdad? No es irrisible manejarla con lo que son los salarios mínimos, ¿no? Que existen actualmente, que no llegan ni a $1. Entonces, yo creo que monopolizar la ayuda o monopolizar el apoyo a las comunidades vulnerables, a las personas más vulnerables, no es. Yo siento que realmente el patrón es que las organizaciones de derechos humanos, las personas que defendemos derechos humanos y todos aquellos que hacemos vidas en todo el movimiento, digamos, de exigibilidad y esfuerzo, de documentación y denuncia, más bien están vistos como amenaza. Estamos vistos como amenaza porque sencillamente denunciamos, porque sencillamente documentamos, porque sencillamente visibilizamos, y ya esto es parte de la agenda internacional. Esto es parte de Naciones Unidas, esto es parte de un informe tremendo que salió en septiembre del año pasado por la Misión de Determinación de los Hechos. Esto es parte de la misma visita de la relatora que tenemos hasta el 12 de febrero en Venezuela. Esto es parte de la mirada que se giró al mundo a través de la migración forzada, que ya superó los números de Siria, y esto es parte de ese trabajo articulado que se ha venido haciendo por años y se ha venido denunciando por años, y que absolutamente el Estado no ha dado respuesta y sigue haciéndose la vista gorda y sigue fingiendo demencia. Ver ayer unas declaraciones como las de la diputada Iris Varela decir que la tumba no existe, que no existe la tortura, que no existen los tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles, y que ella está negada a la posibilidad del matrimonio igualitario, te puede dejar como una pequeña muestra de que sencillamente al Estado, a la administración actual, no le interesa el tema de derechos humanos. Sencillamente la persecución es porque otros están visibilizando y otros están dando respuesta oportuna. Y no es completa, porque ¿qué más quisiéramos que llegáramos a todos lados? No es completa, porque si tuviéramos apoyo, digamos, en la facilidad del trabajo, la emergencia y la crisis no estuviera tan terrible como la que tenemos. Hay muertes que son totalmente prevenibles y a esto sigue haciéndose la vista gorda la administración actual. Entonces yo creo que es más bien eso, vernos como enemigos, porque precisamente todo lo que es el sistema internacional de derechos humanos tiene el ojo puesto en lo que es Venezuela. Bueno, muy claro nos queda, profe. Realmente eso nos deja ver precisamente de qué se trata esta actuación del gobierno o del régimen con respecto a la solidaridad y a las organizaciones no gubernamentales. Pero es eso, no están interesados precisamente en el bienestar de la población y en salvaguardar los derechos humanos. Profe, me han preguntado también si tiene alguna información en este momento de la situación de los jóvenes o integrantes de la organización Azul Positivo que están ahorita privados de libertad o, digamos, presos, ya son presos políticos, porque no hay ninguna razón para que ellos estén en esas circunstancias. Sí, lo último que, digamos, la información más actualizada es justamente que fueron devueltos a la cárcel, al recinto policial de las FAES. Ellos estaban digamos, en observación por el tema de presentar síntomas de COVID. Parece ser que las pruebas salieron negativas, igual no sabemos la confiabilidad de esas pruebas, igual eso se desconoce.
con todo el tema de COVID, cómo se ha manejado en Venezuela, y fueron devueltos a la sede de las FAES en Maracaibo. Estamos esperando, digamos, ya la apelación que se introdujo hace algunos días y seguimos exigiendo por su libertad plena y los pronunciamientos que ha hecho la ONU, ONU-SIDA y todos los organismos internacionales en los últimos días, que se espere que puedan, digamos, causar o ser una causa de peso para que sean liberados de manera inmediata y sin condiciones. Sabemos que su estado físico es estable, está dentro de todo estable, y sabemos también bueno, que los familiares los han podido ver, no con regularidad como quieren, pero los han podido ver. Y bueno, están en contacto con los abogados. Aparte de estas personas, hay otros representantes de ONG que están privados de libertad. No, hasta ahora solamente son las 5 personas de azul positivo. Y también, por supuesto, aunque no estén privados de libertad, yo siento que todas las organizaciones no gubernamentales están siendo víctimas de amenazas, porque quizás no están detenidos, pero sí en programas televisivos o en redes sociales, representantes del régimen los amenazan con cárcel y además los difaman y los acusan de encabezar acciones terroristas. Entonces, de ese punto de vista, bueno, podrán estar afortunadamente libres, pero con una constante amenaza sobre sus hombros, ¿cierto? Sí, sí, lamentablemente, como te comentaba anteriormente, no se trata solamente de amenazas con cárceles, privación ilegítimas de libertad, detenciones arbitrarias, sino también patrones de persecución, no solamente en redes sociales, sino también a través de programas que los ve absolutamente todo el mundo, porque son cadenas del Estado, ¿verdad? Y además de estos mecanismos que se implementaron para el control social, que son los mecanismos de lo que es el CLAP, lo que es el Consejo Comunal, la VC, todos estos mecanismos en las comunidades, que también saben quiénes, digamos, de alguna manera dan ayudas a las comunidades, ofrecen apoyos a las comunidades, y quienes de alguna manera denuncian y hacen trabajos de derechos humanos o humanitarios. Me llega un comentario y una pregunta. En Sahil dice: a nosotros nos acosaron por un donativo para una niña hospitalizada, solo porque la persona que entregó el donativo dijo que era parte de una fundación de Estados Unidos. Un comentario allí que ella nos hace. También tengo una pregunta: ¿cómo podemos fortalecer el tejido social, además de la solidaridad y la unión entre muchos o pocos? Una pregunta que nos hace la profesora Xiomara García, que aprovecho para saludar. Y si existe un observatorio actualmente que aglutine el marco legal que dé luces de la forma que debe gestionarse una ONG, digamos, para evitar este tipo de circunstancias, ¿no? Aprovecho de saludar al profesor Gustavo May, que se conectó. El profesor Altuve dice que visibilizar es lo que se hace, es lo que hay que hacer. Sí. No. Sí, adelante, lo escucho. Ok, sí, con el primer comentario de la organización que fue amenazada con esa entrega que hicieron, sí, estos son los patrones. Efectivamente, solamente decir que es un donativo o que eres de una organización ya puede convertirse en una amenaza, ¿no? Puede ser visto como una amenaza. Entonces, esto lamentablemente es así, y es justamente lo que se debe denunciar. No podemos quedarnos callados, y repito que no podemos seguir escondiendo estas formas y estos patrones, porque de alguna manera
alertan a otras organizaciones que está siendo también hostigada, pero no lo dicen por miedo o porque no lo ves importante, y esto no puede ser documentado, digamos, de la manera que tiene que ser documentado, ¿no? Y con la pregunta que decía la profe o el profe, no recuerdo cuál de los dos era, que si hay un marco legal o alguna orientación para constituirse como organizaciones o todo esto, realmente esto es parte de tu derecho a la libre asociación, ¿no? Y el marco legal está. Lo que pasa es que hay una crisis institucional donde sencillamente las leyes se ajustan para quienes a mí me importen. Por ejemplo, hay anuncios hasta públicos en cadena nacional de microempresas, de nosotros los vemos en la calle cuando vas caminando por la calle, ves el montón de empresas pequeñas, de esta llamada que venden confitería, se me olvidó el nombre, bodegones, de estos bodegones, ves bodegones por todos lados, ya no los ves nada más en el este, sino que también en el municipio Libertador, y tienen libre acceso al registro, digamos, empresarial, ¿no? Entonces, es nada más el poder de querer hacer las cosas. Yo creo que más allá de un marco legal, tenemos un montón de leyes, mira, que si se respetaran, fuésemos realmente un país modelo, pero aquí realmente las leyes son ajustadas para quien yo quiera y para quien no quiera también. Entonces, eso por allí. Y no recuerdo cuál era la de la profe, que se me perdió la idea, o la última. Sí, ya se la repito, tiene que ver con que si existe algún observatorio en materia de seguimiento a todas estas situaciones que se están presentando con las organizaciones no gubernamentales. No, observatorio como tal no, pero sí hay organizaciones también de derechos humanos que hacen monitoreo. Nosotros somos una que hacemos monitoreo a estas situaciones, y hay otras organizaciones que trabajan solamente el tema de lo que es el acoso a defensores y defensoras de derechos humanos, y también a ONG. Por cierto, ayer creo que salió ayer o la semana pasada, el viernes pasado, COFABIT lanzó un informe de lo que es el asedio a las organizaciones, a los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela en los últimos años. Entonces, el trabajo de documentación se está haciendo. No tenemos un observatorio como tal, pero cada una de las organizaciones está haciendo el trabajo de documentación y visibilización de estos temas. Sí, de hecho, esta conversación es un poco parte de eso, que Sí, nosotros también queremos contribuir con que se conozca, y bueno, usted realmente nos ha dado toda una descripción muy precisa de la situación y estamos muy agradecidos. Ya estamos llegando a la hora que tenemos estipulada para esta actividad. Tengo algunas personas que me están preguntando sus redes sociales personales y también las de su organización. Entonces, bueno, ya como estamos acercándonos a la hora de la transmisión, quería que se nos diera un mensaje de cierre, aparte de, por supuesto, sus redes, para que también nuestro público la contacte directamente. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Estoy a la orden para todo lo que quieran hacer en cuanto a acciones que puedan ayudar y apoyar a las organizaciones, visibilizar que es el tema, como quien dice, y también para registrar. Creo que es importante llevarnos como mensaje que las violaciones de derechos humanos existen, y existen desde hace muchísimo tiempo, pero cuando existe un pueblo que no las identifica, que no sabe que se le están violando sus derechos, es más fácil que se les vulnere, es más fácil que estas cosas se repitan.
y nosotros estamos convencidos, aunque estamos en un momento, digamos, de alerta, de mucha fuerza, mucha resiliencia, estamos convencidos que esto lo vamos a superar articulados con la sociedad civil. Mis redes sociales, en todas las redes sociales, @GabyBuan, y Caleidoscopio Humano se encarga justamente de visibilizar a las personas más vulnerables y de ser ese puente con los medios de comunicación para visibilizar de manera correcta y pertinente, sin sorna comunicacional, sin amarillismo, sobre todo a las personas más vulnerables. Nosotros estamos dando unos talleres justamente no solamente para periodistas, sino para activistas, para estudiantes, para todas las personas que quieran, digamos, capacitarse en cómo visibilizar de manera correcta, de manera creativa, atractiva, y es a través de una plataforma en Google con videos de YouTube muy accesible para retomar las clases cuando tengan el tiempo, bueno, viendo todo el tema de la emergencia, de la falta de luz y de la falta de internet. Las redes sociales de Caleidoscopio son @CaleidoHumano en Twitter, @Caleidoscopiohumano en Instagram. El correo es caleidohumano@gmail.com para cualquier consulta, para cualquier, de hecho, si quieren acceder a las capacitaciones que estamos ofreciendo. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias sobre todo por tener interés en este tema. Bueno, gracias, profesora. Realmente, como ya le mencioné, nos ha dado toda una información muy valiosa para conocer y hacerle llegar a muchas personas la situación que están atravesando las organizaciones no gubernamentales. De hecho, los trabajadores sociales también tienen un área o una participación en muchas organizaciones no gubernamentales y han sido víctimas de estas situaciones de manera directa o indirecta. Nosotros vamos a publicar toda esta información por nuestras redes sociales. Este video posteriormente estará en nuestro canal YouTube. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal YouTube. En nuestra cuenta Twitter vamos a tuitear algunas de las informaciones que nos ha dado la profesora y sus redes para que todos la puedan seguir. Entonces ya despedimos por el día de hoy. Nos vemos el día jueves, el próximo jueves de academia, y seguimos en contacto por estas redes. Gracias, profesora. Buenas tardes a todos.